Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Hoy es jueves 27 de abril. Vamos a continuar en nuestro año bíblico leyendo el libro de Job 33 y el capítulo 34. En estos capítulos vamos a leer que Job quería estar informado. ¿Por qué estaba sufriendo? Y realmente, hermanos, estar informados trae un sentido de seguridad. Es natural que todos queremos saber qué está sucediendo en nuestras vidas. En capítulos anteriores hemos leído la frustración que tiene Job. Allí luego comienza a hablar el otro amigo de Job, el cuarto amigo, Eliú. Eliú declaró que él tenía la gran respuesta para Job. ¿Por qué Dios no me dice todo lo que pasa? Entonces Eliú le dice a Job que Dios estaba tratando de responderle, pero que él no le estaba escuchando. Y realmente Eliú jugó mal a Dios en ese punto. Dios no todo el tiempo responde todas las preguntas que nosotros le hacemos en el momento. ¿Qué hubiera sucedido si Dios le hubiera dicho a Job: Job, Satanás te está probando y te va a afligir, pero al final serás sanado y te regresaré todas las cosas? No hubiese tenido mucho sentido, ¿verdad? Porque recuerden que Dios no tienta. Dios a veces permite la prueba, pero la prueba es para hacernos crecer a nosotros. La prueba más grande que Job tenía no era el dolor físico, sino el no saber por qué sufría. Nuestras pruebas más grandes pueden ser que nosotros tenemos esa incógnita, ¿verdad? Y eso va a ser lo que se llama en la Biblia la gran tribulación, la angustia de Jacob. Porque cuando se acabe el tiempo de gracia, el mundo va a continuar igual. Y los redimidos, los santos, los hijos de Dios, no saben en qué momento exacto se acabó el tiempo de gracia. Y por lo tanto no saben si sus pecados fueron perdonados. Entonces, es muy importante, hermano, que ahorita, ¿verdad?, que todavía tenemos tiempo de gracia, aprendamos a confiar completamente en Dios. A partir del versículo 14 hasta el 24, Eliú desarrolla el punto de que Dios tenía razón cuando hablaba. Y realmente Eliú dice algunas cosas que son verdad. Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla a través de visiones nocturnas, a través de inspiraciones secretas. Dios nos habla a través de la aflicción incluso. El Señor puede utilizar mensajeros en una predicación, ¿verdad? En un video que nosotros miremos. Dios nos puede hablar en ese momento. Dios nos habla, hermano, a través de nuestros padres, de nuestros abuelos. Cuando ellos son siervos de Dios, ellos dicen cosas que son inspiradas por Dios. Especialmente el Señor nos habla a través del ministerio de Jesús, a través de su vida expiatoria, ¿verdad?, de su redención. Y por supuesto, la forma más directa que nosotros tenemos de cómo Dios nos habla es a través de su palabra. Por eso Dios nos habla a nosotros todos los días, si nosotros así lo queremos, ¿verdad? Tenemos que tener esa seguridad de que Dios sí nos habla. Dios no es mudo, hermano. Y la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios, no es una muletilla. Job sabía todo esto. Eliú estaba acusando a Dios de no escuchar a Dios, pero eso no era cierto. Capítulo 33, versículos 26 a 28, es una descripción maravillosa de una experiencia de conversión genuina. Muestra a alguien que se ha vuelto genuinamente a Dios y tiene una comunión real y gozosa con Dios. Eliú le dijo a Job que todo podría volverse a su favor otra vez si tan solo él escuchara a Dios. Y eso es verdad, cuando nosotros escuchamos a Dios,
y le obedecemos, la vida se compone. Pero claro, no era el caso de Job, ¿verdad? Allí vamos a analizar esa hermosa descripción de la conversión de un hombre. Eliú puede describir allí al hombre condenado y arrastrado hasta el sepulcro. Job 33, 22. Y la necesidad del hombre de un mediador. La necesidad del hombre de ver la justicia de Dios. Allí él describe a Dios mostrando al hombre misericordia. Dios llamando al hombre para ser liberado del sepulcro. Él describe a Dios encontrando redención para el ser humano. Dios restaurando al hombre como una persona nueva, ¿verdad? Y eso sucede cuando nos bautizamos. El corazón del hombre ora a Dios para ser convertido y Dios lo convierte. El deleite de Dios en el hombre convertido. Eso también lo vamos a leer en Job 33, 26. La confesión del hombre y el arrepentimiento público. El hombre redimido y ahora viendo y viviendo en la luz de Dios. Vamos a leerlo. Todo eso está en esos versículos del capítulo 33 de Job. Tremendo. Estas personas realmente eran muy inteligentes, hermano. Ellos fueron inspirados por Dios. En el capítulo 34, Eliú afirmó que Dios nunca peca y siempre es justo. Y eso es verdad. A lo largo de este libro, el libro de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, incluso Eliú, tenían elementos de mucha verdad, pero lo estaban aplicando mal a Job. Aún es muy importante que cuando tenemos la razón, decimos verdad, esa riqueza, ese conocimiento bíblico, la experiencia de la vida, debemos asegurarnos de que nuestras conclusiones sean coherentes con toda la palabra de Dios, no solo con una porción de ella. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que el sufrimiento nos puede afectar en dos sentidos. En un sentido positivo, si nos vuelve a Dios, si nos da el entendimiento, la resistencia, la liberación. El sufrimiento nos lleva a hacernos preguntas importantes que de otro modo no tomaríamos el tiempo para pensar en ellas de forma rutinaria, de forma común. El sufrimiento nos prepara para identificarnos con los que sufren y consolarnos. El sufrimiento nos ayuda a abrirnos a la obediencia a Dios. El sufrimiento nos ayuda a estar listos para aprender de un Dios digno de confianza. Nos damos cuenta que podemos identificarnos con lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. Y nos sensibilizamos por la cantidad de sufrimiento en el mundo. Pero también nos puede afectar de una forma negativa si nosotros lo permitimos, ¿verdad? El sufrimiento negativo cuando nos endurecemos y rechazamos a Dios. Nos negamos a hacer preguntas y no podemos encontrar las lecciones que pueden ser de beneficio para nosotros. Cuando permitimos que eso nos haga egoístas y egocéntricos, nos apartamos de la ayuda que otros nos pueden brindar. El sufrimiento negativo cuando rechazamos el hecho de que Dios puede cambiar una calamidad para nuestro bien. El sufrimiento es dañino cuando acusamos a Dios por ser injusto y quizás llevemos a otros ese pensamiento de injusticia y otras personas rechazan a Dios debido a la experiencia que nosotros estamos sufriendo. Entonces vamos a tratar de que en este mundo donde todos sufrimos, pues podamos tomar el sufrimiento de forma positiva, hermano, que nos acerque más a Dios. En este día vamos a leer estos capítulos con detenimiento, vamos a analizarlos y vamos a tener la confianza, la seguridad que Dios, finalmente, hermano, así como hizo en la vida de Job, va a obtener un triunfo en nuestra vida también. Recuerden que ya pronto todo este mundo de dolor, mundo de miseria, pasará. Todavía se ven cosas hermosas, ¿verdad? Como lo que estamos viendo aquí en este paisaje. Son cosas hermosas, pero allá abajo, en la realidad, están sucediendo cosas terribles, hermano. Por eso el Señor, en lo bello, nos dice que hay esperanza, un mundo mejor. Recuerden, ¡Maranata! ¡Cristo viene!
Bendiciones para todos. Feliz día.